19:16 en la República Argentina, no así en París, donde se encuentra el señor Julio Premat, a quien tengo el agrado de saludar en este momento. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Mauricio. ¿Y vos? Muy bien por aquí. Voy a presentarlo, aunque va a ser muy extenso, así que lo haré breve, pero es profesor en la Sorbonne, de especialista en literatura latinoamericana, del Río de la Plata, crítico literario, libros publicados, ávido lector de Borges, de Saer, sobre todo buen tipo. Pero la entrevista de hoy es por lo que Julio tiene para aportar al ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia. Hubo por allí, Julio, estos últimos días, un funcionario de Javier Milei, un Santiago Mucio, que será olvidado por la historia rápidamente, que estuvo haciendo algunas políticas de olvido, negacionismo, pero no le salió muy bien. ¿Nos podrías contar sobre esto? Sí. Bueno, una que le salió mal a esta gente es lo que ha sucedido aquí en París. Santiago Mucio llegó como director de la Casa Argentina en la ciudad universitaria de París hace un par de años y de entrada no aceptó firmar la Carta de Valores Humanistas, que es obligatoria para todo nuevo director de una casa. Además de eso sacó hace un mes o algo así una placa conmemorativa sobre los desaparecidos que había sido puesta en la entrada de la Casa Argentina. Hubo algún estudiante, ex residente de la Casa Argentina, que fue secuestrado, que forma parte de los desaparecidos. Y en el medio, bueno, frente a eso, con algunos amigos nos movilizamos, hicimos una petición que funcionó muy bien, que llegó a muchos diarios argentinos, hubo muchos artículos allá y inclusive aquí hubo artículos en la prensa, en la radio, etcétera. Y en el camino nos fuimos enterando que además este señor, muy cercano de la extrema derecha radical francesa y europea, usaba la Casa Argentina como lugar de formación para militantes de extrema derecha, cuyas consignas principales son la lucha anti-woke y la lucha contra la Unión Europea, la destrucción de la Unión Europea. O sea que el escándalo, que fue un escándalo exclusivamente argentino al principio, se volvió un escándalo francés, ¿no es cierto? Entonces retiró esta placa conmemorativa para las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, retiró la placa conmemorativa y nunca dio explicaciones. O sea, cuando yo entré en esta historia ya había habido varias cartas pidiéndole explicaciones a residentes o de asociaciones argentinas. Nunca contestó nada. El Ministerio de Capital Humano habló vagamente de una cuestión de obras y de mejorías de la casa, que es totalmente mentira, y desde entonces hay silencio absoluto. Pero se han enterado hasta los gatos de esta historia, y en Argentina hubo muchos artículos, como te decía, y aquí en Francia también, o sea que para la imagen pública de Argentina esto es bochornoso, ¿no? En este marco también hubo otras instituciones, la Universidad de París, tengo entendido, que salió a cantarle retruco a este Santiago Mucio de la Casa Argentina en París. ¿Es así? Digamos que justamente para acentuar el escándalo francés, si querés, del tema, después, además de la petición, hicimos una carta abierta firmada por unas 60 o 70 instituciones universitarias de alto nivel, contando todo lo que sucede y destinada a todos los usuarios de la ciudad universitaria, tanto la dirección de la casa, de la ciudad, las direcciones de las otras casas y todos los residentes. Y la ciudad universitaria decidió poner una placa de homenaje a los desaparecidos en el edificio central de la institución, y ayer al mediodía hubo una ceremonia con muchísima gente en donde la directora, no, la delegada general de la ciudad universitaria tuvo un discurso perfecto sobre memoria, justicia y verdad, descubriendo la placa.
lo que a su vez dio lugar a un artículo hoy en Clarín. O sea y eso está enfrente de la Casa Argentina, o sea que este señor no va a poder salir y entrar sin verla. Hay algo de esto, me imagino que se siente un poco como una reparación. Julio, en ese marco imagino que el 24 de marzo del día de ayer habrá sido especialmente movilizante. Yo quería preguntar un poco por esta historia que es la reconstrucción colectiva, que también a ti te ha tocado especialmente por aquella dictadura genocida, que es un poco la que lleva a que migres a Europa, ¿no? En un operativo de terrorismo de Estado donde te buscaban a vos y a tu hermana. Quería, si nos podés más o menos retratar, con el paso de los años también, ¿qué fuiste conociendo sobre, no necesariamente este operativo en particular, también de los operativos del terrorismo de Estado, cómo operaban los grupos de tareas? Sí, ante todo quiero decir o aclarar que la idea de empezar a hablar de esto así en un marco público, ¿no? Sí. De estas cosas es un poco una decisión política. O sea, por ejemplo, hasta hace 10 años en mi universidad nadie sabía que yo había sido hijo desaparecido y víctima de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Un poco como, por un lado, la acción política o las posiciones de uno es una cosa, y por otro lado lo que puede ser a veces un poco una exhibición, ¿no? Íntima, no me parecía correcto, pero ahora con lo que está pasando me parece que llegó la hora de hablar del tema, ¿no? Bueno, dicho esto, mirá, muy importante, sí, quiero remarcarlo como algo muy importante. Gracias, Julio. El operativo en casa, digamos que fue relativamente temprano, ¿no? En cuanto al modus operandi de los comandos, fue a fin de abril del 76, y fue, creo, con respecto a muchas otras historias que conozco, relativamente educado, si cabe de aplicar ese término a lo que voy a contarte. Pero en todo caso sí, digo porque... rompieron la puerta, entraron, y en la planta baja saquearon el edificio con aparentemente una distribución de áreas, ¿no? Porque robaron cosas de valor, cuadros y cosas de ese tipo, pero también robaron cacerolas, ¿no? O sea, un poco como si hubiese soldados que tenían derecho a robar solo en la cocina, ¿no? Había evidentemente una jerarquía. Y se llevaron a papá, pero no se llevaron a mi madre. Estaba mi hermana menor, no se la llevaron, y no hubo un maltrato físico de papá en la casa delante de su hija o de su mujer, ¿no? O sea que fue un acto absolutamente de barbarie, pero lamentablemente conozco historias mucho peores. A esto refiere lo que decías de educado, ¿no? Se entiende ahora el término. Sí, claro, sí. Tengo a compañeros de colegio que fueron a buscarlos por la misma razón que a mí, porque habíamos hecho una ocupación del colegio contra un rector que era de la Marina, y llegando a la casa encontraban a él, a su hermana y a 2 noviecitos, y se llevaban a los 4, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de tirar abajo una pareja de padres de unas chicas que fueron a buscar. Las chicas no estaban, entonces llevaron a los padres, saquearon la casa y después le pusieron fuego, ¿no? O sea, cosas de ese. Por eso digo que dentro de lo que pasó y dentro del horror de todo eso, que mi madre, que es de origen judía, comparaba a la Gestapo, no hubo un exceso de violencia dentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Esto, cuando llegan a París, ¿cuántos? Porque muchas veces aparecen como versiones de tanto como, bueno, nadie sabía, como también sabemos de la prensa internacional, especialmente
desde Francia, desde Holanda, había denuncias, había señalamientos. ¿Cuál era el clima al contar sobre estos operativos de secuestro en las casas? Oh, hemos perdido la comunicación con París. Bueno, en muchos meridianos separan un océano en el medio. Estamos hablando con Julio Premata, a ver si podemos ahora retomar la comunicación. A ver. Está silenciado, parece, no sé si Julio está escuchando, está silenciado desde allí, me informan del otro lado. Sí, no, eso es una manipulación del teléfono, lo lamento. ¿Me escuchás ahora? Sí, te escuchamos perfecto. Pongo los dedos Julio, como corresponde. Bueno, te contesto. Esto no pasaba con los tubos de teléfono de antes. No, ahora todo tan... de antes salía algo así como 3 euros el minuto a hablar a Buenos Aires cuando yo llegué a París. Así sí, tal cual. Imagínate la fortuna que era. Bueno, no vamos a decir que todo lo anterior era mejor. Sí. No, pero no, la información fue muy progresiva y yo te diré que una conciencia de lo sucedido solo llegó en el 78 con una campaña llevada a cabo aquí por los refugiados y asociaciones de derechos humanos por el Mundial, ¿no? Llamando al boicot al Mundial. Pero hubo una conciencia solo en el 78. La impresión que teníamos todos, no sé si verdadera o no en realidad, porque nunca hice una investigación histórica al respecto, es que los argentinos se habían inspirado ampliamente del ejemplo chileno, ¿no? Uh-huh. Y que evitaron hacer el carácter un poco teatral y espectacular del estadio de fútbol y de Víctor Jara, etcétera, ¿no es cierto? Y que habían obrado por que la ocultación, que el mecanismo de la tan perverso de la desaparición de personas, ¿no? Era una estrategia de, digamos, de ocultamiento ante el exterior, ¿no? Ante la mirada exterior. Es decir, mi madre, como muchos familiares desaparecidos, fue a la comisaría, fue al juzgado, hizo todos los trámites posibles e imaginables sin ningún problema, ¿no? Ajá. O sea que ahí había algo de un cinismo en esa instalación que tiene que ver con pienso yo, ¿no? Con razones, con estrategias de comunicación. Por otro lado, el golpe de Estado vi un título en los numerosos artículos de estos días, que fue el golpe de Estado más anunciado. Todo el mundo sabía que iba a haber un golpe de Estado y el golpe de Estado llegó tarde con respecto a las expectativas. Por lo tanto, me acuerdo los artículos de los diarios acá que decían que no que estaba bien el golpe de Estado, pero casi. O sea, que el caos era tal que alguien tenía que poner orden. La violencia política a principios a fines del 75... La violencia política en Argentina era espeluznante, ¿no? Y el peligro y los asesinatos eran sistemáticos, o sea que no es que no era Allende y de pronto la dictadura, ¿no? Se me viene a la mente el informe ese del FMI que le niega un préstamo al gobierno de Isabel Perón y ya luego se conocen los documentos que decía... Pero pronto los militares se harán cargo y parece que harán todo bien y a los pocos días después del 24 de marzo el FMI libera ese préstamo que le había negado, ¿no? a Isabel Perón, para ilustrar un poco esto mismo que estás diciendo. Sí, seguramente tiene que ver con esta hipótesis, es decir, que se dejó la situación, pudrirse o degenerar con la AAA y con la violencia desatada que había, como para tomar el poder de manera más disimulada, pero por supuesto con un plan atrás previsto de mucho tiempo antes, ¿no? Una pregunta más, Julio, si me permitís. Sí, años después, ¿no? Unas décadas después, un día se comunican con vos del equipo de antropología forense que logran identificar el cuerpo de tu padre. ¿Cómo trabaja en esas situaciones el equipo de antropología forense? Mira, son gente extraordinaria.
¿no? Son gente extraordinaria. Yo tenía una tía, hermana de papá, que había dado sangre muchísimo tiempo antes, y realmente por casualidad mi tía se murió. Y por casualidad, entonces ella no podía hacer el contacto, ¿no? Y por casualidad oímos esas campañas insistentes, ¿no?, de la antropología forense para que los familiares de desaparecidos diesen sangre, y mi hermana de Barcelona fue y dio sangre en el consulado, ¿no? Y en realidad ya habían identificado el cuerpo, simplemente necesitan como confirmar en general para que la coincidencia supere el 99%. ¿No? Es decir, muchas veces ha pasado, me contaron cosas que saben quiénes son los desaparecidos, pero le falta que alguien de la familia vuelva a dar sangre, una persona distinta con otro lazo familiar, y no lo hacen, y por lo tanto no hay identificación. En todo caso, no nos llamaron un miembro de antropología forense española, viajó a España, supongo que por razones personales, ¿no? Pero se fue a Barcelona, donde estaba mi hermana, para decírselo, ¿no? Y unos meses después yo fui a Argentina y largas entrevistas con ellos, que más allá de todo lo emotivo, fueron muy impresionantes por la preocupación que ellos tenían de acumular toda la información posible, lo que me llevó a hablar con familiares y con amigos, etcétera, todos los datos, todos los indicios, como una investigación policial, ¿no?, para que el expediente esté lo más avanzado posible en el caso del juicio, ¿no?, en el caso de un juicio. O sea que no solo hacían ese trabajo de reparación, digamos, de duelos y familiares, sino preocupados por la justicia de forma absolutamente sin ninguna gesticulación, sino una acción concreta, ¿no? Yo tengo una inmensa admiración por esa gente. Ya sabemos el rol reconocido, emblemático de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?, en esta historia, pero la gente de antropología forense han sido verdaderos héroes, ¿no?, y han desarrollado técnicas de identificación sofisticadas, y yo sé que han trabajado en la antigua Yugoslavia, ¿no?, en Croacia y en Eslovenia, en Bosnia, etcétera, que han trabajado en Perú, que han trabajado en África, o sea que han exportado esa tecnología que es a la vez terrible y tan reparadora, ¿no? Muchísimas gracias, Julio Premat, por esta comunicación. Espero que te hayas quedado conforme también con esto que nos decías sobre cómo de hace unos años para acá decidiste que era tiempo de también tomar esta postura política tan importante. Sí, porque hay otras generaciones, ¿no es cierto? Ya no es solo mi historia, ¿no? Es la historia de otras generaciones que vienen después. Estamos en Algo con R. Te damos muchas gracias, Julio Premat, por esto. Esperamos también en alguna ocasión, ¿por qué no reencontrarnos para hablar de Juan José Saer, de Borges, de la literatura del Río de la Plata? A quienes les interese, recomendamos ampliamente los libros publicados por Julio. Muchas gracias, señor Premat. Buenas noches y muchas gracias, Mauricio.